El misterio de las pirámides, Tesla, energía oculta y teorías que desafían la historia. Hay un número que lo cambia todo. Si alguien abre ahora mismo un buscador y escribe la velocidad de la luz en metros por segundo, obtendrá una cifra muy específica: 29.979.245. Ahora, si esa misma persona toma ese número y lo introduce como coordenadas geográficas en un mapa satelital, el punto exacto que aparece en la pantalla no cae en medio del océano, ni en un desierto cualquiera, ni sobre una ciudad moderna. Cae directamente sobre la cúspide de la Gran Pirámide de Giza. Antes de descartar como simple coincidencia, hay que considerar algo más inquietante. Esta estructura antigua está alineada con el norte verdadero con una precisión superior a la del Observatorio de París, construido miles de años después con instrumentos modernos. Y quienes levantaron esa pirámide no tenían brújula, no tenían satélites, no tenían láser. Entonces, ¿cómo lo lograron? Y más importante aún, ¿quiénes eran realmente? Si este tema despierta tu curiosidad tanto como despertó la nuestra, quédate, porque lo que viene a continuación no es lo que esperas. Esa pregunta, ¿quién construyó las pirámides?, parece sencilla, pero cada vez que alguien intenta responder con certeza, el suelo se abre bajo sus pies, porque los hechos no encajan de la manera en que deberían. Las 3 pirámides de la meseta de Giza están alineadas con una exactitud milimétrica para replicar la disposición del cinturón de Orión en el cielo nocturno. Los lados de la Gran Pirámide siguen con precisión la línea del ecuador terrestre. Su base cubre más de 5 hectáreas. Su masa total supera los 6 millones de toneladas. Y durante miles de años fue la estructura más alta jamás construida por el ser humano, hasta que la Torre Eiffel la destronó en el siglo XIX. Todo esto fue logrado, según la versión oficial, por una civilización que aún no había inventado la rueda con uso práctico. Algo en esta historia no cierra, y quizás nunca cerró. Pero antes de explorar las teorías más perturbadoras sobre quiénes pudieron haber sido los verdaderos arquitectos, necesitamos entender primero qué es lo que hace tan imposible esta construcción, porque el misterio no está solo en el quién, está en el cómo. La Gran Pirámide está compuesta por aproximadamente 2.200.000 bloques de piedra. Algunos pesan 2,5 toneladas, otros mucho más. Por encima de la llamada Cámara del Rey existen 5 cámaras adicionales techadas con vigas de granito que pesan alrededor de 70 toneladas cada una. Para dimensionar esto, una sola de esas vigas equivale al peso de 35 camionetas grandes. Y esas vigas fueron elevadas a más de 106 metros de altura y colocadas con una precisión que los ingenieros modernos consideran difícil de replicar incluso hoy. En 1996, una empresa constructora japonesa realizó un experimento para determinar cuántos hombres serían necesarios para mover un solo bloque de 2,5 toneladas. El resultado fue 18 hombres. La pirámide tiene más de 2 millones de bloques, y algunos de ellos no pesan 2,5 toneladas, pesan 70. Hay algo más que rara vez se menciona. Las explicaciones convencionales sobre la construcción de la pirámide tienden a ignorar esas cámaras superiores. Hablan de rampas, de trineos, de palancas, pero convenientemente omiten el problema de cómo se elevaron cientos de vigas de granito de 70 toneladas a más de 100 metros de altura y se colocaron con exactitud milimétrica en espacios cerrados. Nadie ha ofrecido una explicación satisfactoria para eso. Y ese silencio dice más que cualquier teoría. Entonces, ¿quién fue capaz de semejante hazaña? Hay 4 candidatos principales,
y cada uno de ellos abre una puerta que conduce a lugares inesperados. El primer candidato es el más polémico. Hace unos años, un multimillonario tecnológico publicó en redes sociales una sugerencia que muchos tomaron como sarcasmo, pero que millones interpretaron con absoluta seriedad: que las pirámides no fueron construidas por humanos, sino por seres de otro origen. El argumento tiene una lógica superficial seductora. Si no sabemos con certeza cuándo fueron creadas, si no entendemos cómo fueron construidas, si las empresas de ingeniería más avanzadas del planeta admiten que replicarlas sería un desafío extraordinario, entonces quizás la respuesta más simple es que no fueron obra humana. Los mismos defensores de esta idea señalan a Stonehenge, a las figuras de la isla de Pascua, a Pumapunku en Bolivia, como pruebas adicionales de una intervención no terrestre. Otros van en una dirección diferente y proponen que criaturas de tamaño colosal, seres gigantescos que alguna vez caminaron por la Tierra, podrían haber proporcionado la fuerza bruta necesaria para mover piedras que ningún grupo de hombres podría desplazar con herramientas primitivas. Es fácil reírse, pero la risa se apaga cuando uno se enfrenta a los números, cuando uno mira con precisión, cuando uno se da cuenta de que la estructura más perfectamente alineada del planeta fue construida por personas que, según la historia oficial, no poseían ni la tecnología más básica de medición que hoy damos por sentada. El segundo candidato es el más aceptado: los propios egipcios antiguos. Esta es la posición dominante en la arqueología académica. El historiador griego Heródoto, tras consultar con sacerdotes egipcios, estimó que la construcción de la Gran Pirámide requirió 400.000 trabajadores organizados en turnos de 3 meses. Se cree que los egipcios desarrollaron sistemas de trineos, rodillos y poleas que estaban muy por delante de cualquier otra civilización de su época. Hay evidencia de que transformaron el paisaje excavando canales desde el Nilo para transportar materiales en embarcaciones hasta los sitios de construcción. De hecho, se ha encontrado agua subterránea debajo de las pirámides de Giza, lo cual respalda esta teoría del transporte fluvial. Pero esa agua subterránea también tiene otra explicación posible, una que es mucho más inquietante, y que llegaremos a ella en su momento. Sin embargo, hay un problema fundamental con la teoría egipcia, un problema que los propios egiptólogos reconocen, pero rara vez enfatizan. La narrativa oficial siempre sostuvo que las pirámides eran tumbas, lugares sagrados donde los faraones eran momificados y preparados para su viaje al más allá. Pero después de siglos de excavaciones, después de innumerables descubrimientos de arte mural, artefactos, cámaras secretas y pasadizos ocultos, hay un hecho que permanece inmutable. Jamás se ha encontrado un solo cuerpo dentro de ninguna pirámide. Ni uno. Se han hallado restos humanos en las cercanías de los complejos arqueológicos, sí, pero dentro de las pirámides mismas, nunca. Si fueron construidas como tumbas, ¿dónde están los muertos? Esa pregunta flota sin respuesta, y mientras flota, una tercera teoría gana fuerza. El tercer candidato es una civilización perdida. Esto suena a ficción, pero cada año, más investigadores independientes y algunos académicos se toman esta posibilidad en serio. El argumento central es demoledor en su simplicidad. Si la tecnología más avanzada del siglo XXI no puede replicar las pirámides con facilidad, y si la estructura y ubicación de estas construcciones superan en precisión a nuestros mejores edificios modernos, entonces quizás estamos ante los restos de un conocimiento que existió antes de lo que la historia convencional admite. Un conocimiento que se perdió. Pero hay algo más, algo que conecta esta teoría con un nombre que cambió el mundo moderno,
Y aquí es donde la historia da un giro que pocos esperan. Nikola Tesla. El hombre es responsable de aproximadamente el 80% de la tecnología que utilizamos hoy. Rayos X, radar, láser, radio, corriente alterna. Tesla creía que la Tierra era un gigantesco generador eléctrico y que era posible utilizar el planeta mismo, con sus polos magnéticos, para conducir electricidad de forma inalámbrica. La mayoría de la gente asume que la electricidad inalámbrica es una invención reciente, pero en 1893, en la Feria Mundial de Chicago, Tesla sostuvo una bombilla aislada en su mano y la encendió sin cables, utilizando lo que él describió como la electricidad libre que fluye a través de la Tierra. Fue un momento que debió haber cambiado la historia, pero el mundo no estaba preparado. Y aquí es donde las pirámides vuelven a entrar en escena. Porque gracias al trabajo de Tesla, millones de personas en todo el mundo sostienen hoy una teoría que habría sido impensable hace un siglo. Que las pirámides antiguas no eran tumbas, eran plantas de energía. Antes de descartar, observemos la evidencia que presentan quienes defienden esta idea. Existe una semejanza visual notable entre el Ankh egipcio, ese símbolo con forma de cruz, con un lazo en la parte superior que los antiguos egipcios representaban constantemente en manos de sus dioses, y el oscilador electromagnético diseñado por Tesla. Hay grabados egipcios antiguos que muestran figuras sosteniendo objetos que se asemejan a cables conectados a esferas luminosas. En 1934 se descubrieron 3 artefactos juntos en el interior de una de las pirámides: una vasija de cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro que contenía un ácido líquido. Combinados, estos 3 elementos pueden producir una reacción química que genera electricidad. Es, en esencia, una batería primitiva. ¿Recuerdan el agua subterránea bajo las pirámides? Los defensores de la teoría energética creen que esa agua del Nilo que fluye bajo las estructuras podría haber sido utilizada para controlar procesos piezoeléctricos. Las vibraciones del agua subterránea, al interactuar con ciertos tipos de piedra, generan cargas eléctricas. Es un fenómeno físico real, documentado y medible, y hay más. En el interior de las pirámides existen enormes estructuras de piedra que los egiptólogos identifican como sarcófagos para toros sagrados. Pero estos supuestos sarcófagos fueron claramente construidos dentro de las pirámides durante su edificación, porque son demasiado grandes para haber sido introducidos después. Los defensores de la teoría energética sostienen que no eran ataúdes para animales, eran cajas de baterías. En 2011, cuando una cámara robótica exploró una de estas salas cerradas, se encontró un cable de cobre de gran tamaño. Y quienes examinaron los jeroglíficos en las paredes cercanas afirmaron que representaban algún tipo de diagrama de cableado. Especulación, sin duda. Pero hay un hecho que nadie puede negar. El propio Nikola Tesla estaba fascinado por la Gran Pirámide y su potencial para producir energía ilimitada. Tanto que imitó su estructura, construyendo su propia pirámide electromagnética, la Torre Wardenclyffe. Esta torre utilizaba la resonancia natural de la Tierra para crear energía inalámbrica. Tesla afirmó que la usó para transmitir imágenes y sonidos sin cables, pero su genialidad no fue recompensada. Muchos robaron sus ideas. En 1915 terminó en bancarrota, con su reputación destruida, y su torre transmisora fue finalmente demolida por las autoridades, que desconfiaban profundamente de sus capacidades. ¿Por qué se destruyó una tecnología que prometía energía libre para toda la humanidad? ¿Quién se beneficiaba de que esa torre dejara de existir? Esas preguntas tienen respuestas incómodas, y quizás por eso rara vez se formulan en voz alta. Pero todavía queda un cuarto candidato,
Y este es, quizás, el más sorprendente de todos: los israelitas. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto en lo que la Biblia describe como el Éxodo, el faraón los tenía sometidos a trabajos forzados de una intensidad brutal. Estaban construyendo algo. El texto bíblico describe cómo el faraón ordenó a los capataces que dejaran de proporcionar paja a los trabajadores para fabricar ladrillos, obligándolos a buscarla ellos mismos sin reducir la cuota de producción. Algunos estudiosos bíblicos estiman que cerca de 2 millones de israelitas vivían en Egipto antes del Éxodo. Eso representaría una fuerza laboral más que suficiente para levantar las pirámides. Pero esta teoría ha recibido críticas feroces. El argumento principal en contra es que la artesanía, la precisión y el arte presentes en las pirámides no podrían haber sido obra de esclavos bajo coacción. Ese nivel de perfección, dicen los críticos, solo puede nacer de la pasión, del orgullo, del amor por el oficio, no del látigo. Sin embargo, la historia bíblica ofrece un contraargumento interesante. Cada vez que el pueblo de Dios emprendía una tarea y la presencia divina los acompañaba, los resultados eran extraordinarios. El rey David nunca perdió una batalla. Daniel y sus compañeros se convirtieron en los más destacados del reino durante su cautiverio. Cuando el arca sagrada estuvo en casa de Obed-Edom, todo lo que este hombre tocaba prosperaba. Si el pueblo de Dios realmente construyó las pirámides, cabría esperar exactamente lo que vemos: una obra de excelencia sin precedentes. Pero hay un obstáculo cronológico. Según los egiptólogos, la Gran Pirámide fue construida alrededor del año 2500 antes de nuestra era. El éxodo de los israelitas se fecha aproximadamente en el año 1400 antes de nuestra era. Más de 1000 años de diferencia. Sin embargo, esta objeción tampoco es definitiva. Hay quienes argumentan que la pirámide es mucho más antigua de lo que se cree oficialmente. Otros señalan lo contrario, que es más reciente. Una prueba de carbono 14 realizada en 1984 arrojó ciertos resultados, pero una segunda prueba en 1995 reveló que la primera tenía un error de casi 2 siglos. Y dado que los egipcios utilizaban materiales constantemente, la madera y otros recursos analizados podrían ser considerablemente más antiguos que la estructura misma. Pero dentro de la teoría israelita existe una segunda corriente de pensamiento, una que no habla de esclavos, sino de un genio, un hombre cuyo nombre resuena a través de los milenios con una fuerza que muy pocos personajes históricos pueden igualar: José, el israelita que, según el relato bíblico, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto, encarcelado injustamente, y que finalmente ascendió hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso del imperio, solo por debajo del faraón. Un político estadounidense fue ridiculizado públicamente por sugerir que José construyó las pirámides para almacenar grano. Años después, cuando le preguntaron si mantenía esa posición, respondió sin dudar que sí. Su argumento tenía una lógica peculiar. Las pirámides contenían compartimentos herméticamente sellados. No se necesitan compartimentos herméticos para un sarcófago, pero sí para preservar grano durante largos periodos. ¿Absurdo? Tal vez. Pero entonces, ¿cómo se explica lo que encontró un investigador llamado Ron Wyatt en el complejo de Saqqara? 11 grandes fosas para las cuales los egiptólogos no tenían explicación clara. Cuando se excavaron, se descubrieron restos de grano en su interior. Las fosas estaban conectadas entre sí mediante conductos, y todas tenían un único punto de acceso al que solo se podía llegar atravesando el complejo. Wyatt propuso que este podría haber sido un centro de distribución de alimentos,
un lugar donde se vendía grano a quienes llegaban a Egipto durante los años de hambruna. Imaginó hombres sentados en pequeños cubículos con mesas, administrando la venta de provisiones que habían sido almacenadas con una previsión casi sobrenatural. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, porque existe un artefacto egipcio que parece confirmar algo que el relato bíblico describe con detalle. Es una estela antigua de más de 2 metros de altura. En ella se narra un episodio histórico en el que el Nilo dejó de desbordarse, provocando que los cultivos fracasaran y que el pueblo sufriera 7 años consecutivos de hambruna. 7 años. El faraón de aquel tiempo buscó a un joven dotado de una sabiduría excepcional, un hombre llamado Imhotep, para que encontrara soluciones. Imhotep resolvió el problema alimentario y fue nombrado consejero principal del faraón, el segundo hombre más poderoso de la tierra. Imhotep fue posiblemente uno de los seres humanos más brillantes que han existido. Fue el primer arquitecto conocido de la historia. Diseñó y construyó la primera pirámide escalonada, que alcanzó una altura de casi 69 metros y fue la estructura más grande del mundo en su época. Era también astrónomo. Interpretaba los sueños del faraón. Y fue un médico extraordinario que escribió el texto médico más antiguo conocido, el papiro Edwin Smith. Un consejero del faraón que interpretaba sueños, un administrador que salvó a un pueblo de 7 años de hambruna, un genio que diseñó las estructuras más impresionantes de su tiempo. La coincidencia con el José bíblico es tan precisa que resulta difícil ignorarla, pero esta historia tiene una capa más profunda, una que trasciende la arqueología y la ingeniería. Porque a lo largo de la vida de José, desde su infancia hasta su ascenso al poder, se despliega un patrón que millones de personas a lo largo de la historia han reconocido como algo más que biografía. Es lo que los teólogos llaman una tipología, una vida que prefigura otra vida mayor. José fue amado profundamente por su padre Jacob, quien le regaló aquella famosa túnica de colores que lo distinguía de todos sus hermanos. Del mismo modo, hay un padre que amó a su hijo de una manera que las palabras humanas apenas pueden describir, y que lo señaló ante el mundo diciendo que en él tenía toda su complacencia. Los hermanos de José, consumidos por los celos, conspiraron para eliminarlo. Le arrancaron la túnica. Lo vendieron por unas pocas monedas de plata a mercaderes que se dirigían a Egipto. Siglos después, otro hombre fue traicionado por alguien cercano, alguien que podría considerarse un hermano. Le fue quitada su vestidura. Fue entregado por unas pocas monedas de plata. En Egipto, José prosperó bajo el servicio de Potifar. Su reputación era inmaculada, pero la esposa de Potifar lo deseó, lo tentó, y José huyó sin ceder. Fue acusado falsamente y arrojado a prisión junto a 2 criminales. Uno de ellos, el copero, recibió vida. El otro, el panadero, recibió muerte. La historia se repite con una simetría que estremece, porque aquel otro hombre, siglos después, fue también tentado de todas las formas posibles y no cedió jamás. Fue acusado injustamente. Fue colocado entre 2 criminales. Uno lo rechazó hasta su último aliento. El otro lo miró, reconoció quién era realmente y le pidió que lo recordara. Y en ese instante recibió una promesa que ningún poder terrenal podría otorgar. Lo que ocurrió en aquella cruz no fue simplemente una ejecución, fue una transacción cósmica. Todo el peso de todo lo que la humanidad ha hecho mal, cada mentira, cada acto de crueldad, cada traición, cada momento de orgullo destructor, fue colocado sobre los hombros de un solo hombre. Y ese hombre lo absorbió voluntariamente, no porque fuera débil, sino porque el amor, cuando es verdadero, elige el sufrimiento del otro antes que su propia comodidad. Pero la historia de José no termina en la prisión.
Y la otra historia tampoco termina en la tumba. José fue sacado de la oscuridad de su celda y elevado a la posición más alta del imperio egipcio, de las profundidades más absolutas al poder más completo. Y aquel otro hombre, 3 días después de ser colocado en una tumba fría y oscura, se levantó. La muerte que parecía haber ganado descubrió que había mordido algo que no podía tragar, y fue elevado, no al trono de un imperio terrenal, sino a un lugar donde toda autoridad del universo le fue entregada. Hay un detalle que se pierde con frecuencia. Cuando los hermanos de José finalmente vinieron a él, años después, empujados por el hambre, no lo reconocieron, pero él sí los reconoció a ellos. Y a pesar de todo lo que le habían hecho, la traición, el abandono, los años de prisión injusta, José lloró, no de rabia, de amor. El hombre más poderoso de Egipto, ante quien todos debían inclinarse, se quebró de ternura ante los mismos que lo habían destruido. Esa compasión del poderoso hacia quienes lo hirieron no es solo una anécdota antigua, es un espejo, porque hoy, en este preciso instante, hay una invitación abierta. No viene de un faraón ni de un imperio. Viene de alguien que tiene todo el derecho a juzgar, pero que en lugar de eso extiende los brazos y dice: ven, hay perdón disponible. Hay una vida que no termina cuando el cuerpo se apaga, y la puerta está abierta ahora, no mañana, no en algún momento conveniente del futuro, ahora. La pregunta no es si la oferta es real, la pregunta es ¿cuál de los dos criminales serás tú? ¿El que rechaza hasta el final o el que mira, reconoce y recibe? Volvamos ahora a donde comenzamos, las pirámides. Esas montañas artificiales que desafían todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. La velocidad de la luz está inscrita en las coordenadas de la Gran Pirámide, una alineación con el norte verdadero más precisa que cualquier edificio moderno. Bloques de 70 toneladas elevados a alturas imposibles, cámaras internas que no contienen cuerpos, artefactos que se asemejan a baterías, agua subterránea que podría generar piezoelectricidad, un genio llamado Imhotep, cuya biografía es casi indistinguible de la de un personaje bíblico que interpretaba sueños y salvó a una nación del hambre. ¿Quién construyó las pirámides? No soy arqueólogo, no soy ingeniero, pero si se me pidiera una respuesta, diría que fue Imhotep quien puso la primera piedra en movimiento, y creo que Imhotep y el José de la Biblia son la misma persona. Porque cuando uno mira la magnitud de lo que ese hombre logró, la primera pirámide, la administración de un imperio, la salvación de un pueblo entero durante 7 años de catástrofe, la pregunta inevitable no es cómo lo hizo, sino de dónde vino esa capacidad. Y la única respuesta que me resulta coherente es que esa mente, ese talento sobrehumano, fue un regalo. Un regalo de alguien que diseña cosas mucho más complejas que las pirámides. Alguien que diseñó las estrellas a las que esas pirámides apuntan. Las piedras de Giza han permanecido en silencio durante miles de años. Han visto imperios nacer y desmoronarse. Han sobrevivido a terremotos, a invasiones, al paso implacable del tiempo, y siguen ahí, inmóviles, guardando secretos que quizás nunca revelarán completamente. Pero tal vez ese sea precisamente el punto. Tal vez las pirámides no fueron construidas para que las entendiéramos. Tal vez fueron construidas para que nunca dejáramos de preguntar, para que cada generación mirara hacia arriba, hacia esas cumbres imposibles y sintiera algo que ningún algoritmo puede calcular y ninguna máquina puede replicar: asombro. Y si esa sensación de asombro te llevó hasta aquí, si algo en esta historia encendió una chispa de curiosidad que no existía antes, entonces comparte esto con alguien que también necesite hacerse estas preguntas. Porque las mejores preguntas no son las que tienen respuesta inmediata,
son las que nos cambian mientras las buscamos.